Muy buenas noches, les saluda César del Castillo. Yo soy residente de cuarto año del Hospital Cayetano Heredia, de la especialidad en cirugía de tórax y cardiovascular. Me es grato el día de hoy para mí presentar al doctor Juan Alexandro Razurifarro, médico cirujano de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, residencia actualmente de cirugía de cabeza y cuello maxilofacial en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. Asimismo, ranking nacional del examen de residentado médico 2019, cuadro de honor de su universidad, y también me es grato comentarles que es tutor de la academia. Mucho gusto, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Esperamos que sea grata, ¿no?, toda esta ponencia y podamos dilucidar las preguntas que tienen los estudiantes que están próximos a residentado. Le doy la palabra, doctor. Muchas gracias, doc. Bueno, sí, mi nombre, como ya lo dijo el doctor del Castillo, yo soy Juan Alessandro Razorifarro. Actualmente ejerzo la residencia de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, un hospital conocido por todos a nivel del ámbito nacional. ¿Por qué yo escogí esta especialidad? ¿No? Es una pregunta que cada uno se hace: ¿por qué debería escoger una determinada especialidad? Bueno, básicamente yo me orienté desde el internado, desde el área de la preuniversitario y durante la formación universitaria, y al mismo tiempo, ya al terminar, siempre me gustaba mucho, me atraía mucho la parte de sala de operaciones. Es lo principal que me gustaba a mí ver. Sala de operaciones era lo que yo me quería dedicar, quería ser cirujano. Además de eso, fui ganando un poco de experticia y conocimiento acerca de la patología de cabeza y cuello, donde uno puede brindar, además de sobrevida, calidad de vida en el paciente. Es muy importante eso, al menos para yo haber podido determinar dicha especialidad. Asimismo, los pacientes de cabeza y cuello son pacientes ambulatorios, son pacientes que vienen a la consulta, vienen por un problema, normalmente no llegan a estadios tan avanzados, a menos que sea una patología de mal pronóstico o de gravedad. Llegan a estadios en donde nuestra intervención puede, puede tallar mucho en el pronóstico de vida del paciente. Es muy importante eso para, para mí, para poder haberle escogido. La diversidad de patologías es muy variada, ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero es muy variada. Vemos mucha patología a nivel de lo que es cabeza y cuello, maxilofacial también. Adrenalina en sala, trabajamos con estructuras muy importantes en estas regiones mencionadas, y tiene que ver mucho con vasos sanguíneos, nervios, paredes craneales, que honestamente atraía mucho mi atención desde que llevaba anatomía en la universidad. Eh, Me siento orgulloso de decir que considero, opinión personal particular y de muchos colegas, que tenemos el mejor equipo quirúrgico de cabeza y cuello a nivel nacional, además de ser uno de los más grandes a nivel internacional. Considero a opinión personal que es el mejor, porque hay opinión multidisciplinaria que no solamente con respecto a nuestra especialidad, sino que hacemos reuniones con oncología médica, con endocrinología, con radiología, con patología, y eso le da favorece mucho el aprendizaje en nuestra especialidad, en nuestra rama. Además, hay un excelente ambiente laboral, ya hablando un poco netamente del hospital donde ejerzo la residencia, ¿no? Hay un excelente ambiente laboral, todos los médicos especialistas trabajan bastante bien, y bueno, el grupo de residentado es una hermandad, ¿no? Obviamente siempre hay a veces disyuntivas y discusiones en el momento del trabajo, pero siempre todos tirando para adelante, ¿no? Eso es muy bueno. ¿Por qué yo escogí esta especialidad? Averigüé mucho antes de tomar esa decisión. Si me puede ayudar, doctor, con la siguiente. Bueno, la siguiente diapositiva trata acerca de las patologías más frecuentes durante la residencia. Cabe resaltar que la patología más frecuente de cabeza y cuello, sí o sí, es patología tiroidea. Más o menos, como para que ustedes se vayan orientando, vesícula, cirugía general, algo así sí se podría tener en cuenta. En esa incidencia, en esa prevalencia, es la patología tiroidea. Hay mucha patología tiroidea benigna, como los bocios, ¿no? Los bocios que son de gran tamaño, que producen disconfort. En estos pacientes se les interviene. Cáncer de tiroides, que pueden ser diferenciados o pobremente diferenciados, ya sea los papilares y foliculares como diferenciados, o los pobremente diferenciados como medular,
como los anaplásicos, ¿no? Que tienen un pronóstico más sombrío. Todo eso lo vemos, abarcamos, ¿no? Eso básicamente, tiroides. Luego vienen patologías de glándulas sales, ¿no? A nivel de tumores mucoepidermoides, a nivel de glándula parótida, de glándula submandibular, de glándulas salivales menores, también neoplasias malignas a este nivel, ¿no? Como pueden ser los carcinoma mucoepidermoide. Si bien es cierto, dentro de las benignas tenemos adenomas pleomorfos, dentro de las malignas tenemos a los carcinomas mucoepidermoides, a los carcinomas adenoide quísticos, los carcinomas epidermoides, que son de peor pronóstico en este tipo de órganos, cáncer de cavidad oral, ¿no? Los más comunes, epidermoides, hasta melanomas se pueden ver incluso. Disecciones cervicales, así como nosotros vemos la anatomía de Rubier y de Latarjet en las bibliografías, se ve tal cual en una cirugía en un centro especializado. Y variedad. Ya les mencionaba de patologías y tumores benignos y malignos, pero además de eso, se ve cáncer de piel, vasocelular, epidermoide, melanomas, fracturas de macizo facial, fracturas mandibulares, fracturas de complejo dentoalveolar, fracturas de órbita, piso de órbita, pared lateral, pared medial, ¿no? Alteraciones craneofaciales, hiperplasia condilia, cirugías ortognáticas, que principalmente se dan en pacientes jóvenes y tienden mucho a la estética del paciente. O sea, no solamente cambiamos sobre vida y calidad de vida, sino también estilos de vida. Y eso es muy importante, muy importante para en sí el bienestar del paciente, el confort del paciente, ¿no? La satisfacción. Vía aérea superior, ahora que hemos entrado en una situación COVID, donde la parte respiratoria está bastante alterada y hay muchos pacientes postintubados, estenosis traqueales, estenosis postintubación, estenosis traqueales de nuevo, ¿no? Esporádicas, bastante abordaje de vía aérea, colocación de stent, colocación de traqueostomías, básicamente, colocación de tubos en T de Montgomery. Vía aérea superior es un campo muy amplio, muy variado. Asimismo, hablando de vía aérea superior, también tenemos patología laringea, alteraciones benignas de la laringe, cáncer de laringe, parálisis de cuerdas vocales, en donde nosotros abordamos quirúrgicamente para poder tratar de mejorar la funcionalidad de la voz, luego de alteraciones crónicas, abscesos cervicofaciales, que son nuestras típicas emergencias junto con las traqueostomías, en las guardias, ¿no? Pacientes que llegan infectados, drenajes de abscesos, curaciones. Esas, si podemos resumir las 5 patologías más frecuentes: tiroides, glándulas salivales, cavidad oral, fracturas y vía aérea. Esos son los 5 campos más frecuentes. Aprender a las 5 patologías, realmente de todas las que les he mencionado, he visto todas. En un ámbito de cabeza y cuello, que es una especialidad no tan conocida incluso, porque es un mundo nuevo para muchos de los médicos cirujanos, e incluso algunos colegas mismos me han dicho, oye, de verdad que a mí me dicen algo de cabeza y cuello y sinceramente no tengo mucho conocimiento, ¿no? De frente lo mandan con el especialista. Pues sí, es un mundo nuevo, es un mundo totalmente desconocido para la mayoría de los médicos cirujanos, y además de eso está lleno de casuísticas. Si bien es cierto, hay una dejadez en cuanto a la formación académica en pregrado, hay mucha casuística de cabeza y cuello y bastante diversidad, como ya les mencioné. Hay diversidad de glándulas, tiroides, glándulas hormonales con la tiroides, glándulas salivales, que ya conocen, parótida submandibular sublingual, las menores también, las glándulas salivales menores, alteraciones a nivel del macizo facial y mandíbula, todo lo que es la parte ósea de la cabeza, ¿no? Básicamente los huesos de la cara. Asimismo, la vía aérea, las traqueostomías es nuestro campo, y las infecciones también que pueden haber, las anginas de Ludwig, los abscesos cervicofaciales en pacientes diabéticos, pacientes, como sabemos todos, un paciente no llega solo con esa patología, sino trae múltiples comorbilidades que también debemos de tratar. O sea, hay un manejo en sí de la especialidad y al mismo tiempo un manejo integral del paciente, ¿no? Casística, diversidad en un mundo totalmente nuevo. Entendemos, doctor. Muchas gracias por esclarecernos. Los alumnos tienen algunas dudas bastante específicas y básicamente la primera sería, en su criterio, ¿cómo es la formación del cirujano de cabeza y cuello y maxilofacial antes y durante esta época de COVID? ¿Qué diferencias hay y qué tan importante es, no? Porque como bien lo dice, con
toda esta enfermedad, toda esta etapa que definitivamente va a pasar en algún momento, vienen las estenosis traqueales, vienen las cirugías de alta complejidad, porque es una cirugía, definitivamente es una especialidad de las más peleadas, digamos, dentro de del residentado médico, para que lo sepan, que uno tiene que obtener un puntaje bastante alto, ¿no? Es una especialidad, como les repito, en una palabra, ¿cómo la definiría? Y también la formación del residente, ¿no? Ya. En una palabra la definiría como una especialidad quirúrgica integral. Así no es una palabra, pero al menos es una especialidad quirúrgica integral. Y sí, creo que hay 3 puntos que acotar en base a la formación, porque hay la formación pre-COVID, la formación post-COVID, que es desconocida hasta el momento, y la transición entre ambos rubros, ¿no? Vamos a hablar de una de cada de ellas. En pre-COVID, bueno, honestamente hablando de la formación en general de la residencia, es un ámbito que se opera todos los días. Al menos en mi hospital se operan todos los días, salvo domingo y miércoles. Domingo porque era domingo y miércoles porque habían reuniones y discusión de casos clínicos. Pero no es que no se hacía nada, sino que habían discusión de casos clínicos y básicamente curaciones. Se operaban desde 8 de la noche, perdón, desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche. En promedio eran 4 o 5 cirugías diarias, y cuando era una cirugía larga, de alta complejidad, eran 1 o 2 cirugías, en donde a veces había una sola. Por ejemplo, cuando entrábamos con cirugía plástica y había colgajos libres de peroné con microcirugía, era bastante. O sea, la cantidad de campo quirúrgico que nosotros nos abastecían el hospital era bastante alto, ¿no? Era muy demandante. Y de verdad que eso hace que a uno como recién médico cirujano que se está formando para una especialidad, va formándolo de la mejor manera, ¿no? Entrar a sala, ver patologías, ver cirugías. Al mismo tiempo de eso nos hacían los sábados, cuando a veces no había cirugía programada o no nos daban sala, habían sesiones académicas en el servicio donde revisábamos literatura básica de anatomía, de fisiología, técnicas quirúrgicas, abordajes, manejos multidisciplinarios de algunos casos. Entonces, sí, realmente en la era pre-COVID hablando, era una patología netamente quirúrgica de alta demanda en sí, y bastante formación académica, mucha formación académica. Y también los casos que se ven, además de los casos que ya les comenté, también se ven casos totalmente extraños, raros, que lo vas a ver como patología rara en la biografía, se ven en el hospital y uno hace que revise, ¿no? Entonces te vas nutriendo de tu caso clínico. En la era post-COVID todavía es una duda, ¿no? No sabemos cómo va a ser el cambio de aquí en un año. Probablemente ya esté normalizado y vuelva a ser como empezó a decir al principio, cuando empecé mi primer año, ¿no? Todas las cirugías, entraban 3 a 4 pacientes diarios a nuestro piso, pero en esta transición se podría decir que bajó de golpe en la aparición de la pandemia y que luego ha vuelto a recuperar campo quirúrgico paulatinamente. Incluso me siento orgulloso de decir que nuestra especialidad en el hospital es una de las especialidades que más ha estado operando, junto con gineco-onco, junto con cirugía general y junto con urología. Son las especialidades que más han estado operando en toda la era de la pandemia, en la pandemia. Entonces eso habla de que los pacientes seguían todavía necesitando nuestra ayuda. Básicamente, hay que recordar que nuestra patología de cabeza y cuello, además de todo lo que le he mencionado, es una especialidad netamente oncológica, y nuestros pacientes son prioritarios. Así como en gineco-onco, así como en urología y cirugía general hay prioridades oncológicas, en nuestras cirugías también hay muchos pacientes oncológicos que no se tienen por qué dejar de intervenir con o sin pandemia. Tienen que ser tratados porque nosotros marcamos su pronóstico al momento de atenderlos y de intervenir quirúrgicamente. Entonces, poco a poco, al principio de la pandemia bajó, pero luego iba recuperando campo quirúrgico. Incluso actualmente, en esta transición, estamos operando no solamente en el Rebagliati, sino también en el hospital, en el INCOR. Hacemos 2 días de cirugía allí. ¿Por qué? Porque los pacientes lo demandan así, porque nuestro servicio también tiene esa predisposición a seguir buscando campo quirúrgico y seguir operando y obviamente interviniendo en el pronóstico sobre vida y calidad de vida de los pacientes. Y
estoy totalmente seguro que al momento de normalizarse, entre comillas, esta situación de salud a nivel nacional, nuestra especialidad es una de las especialidades que más demanda de pacientes, más demanda quirúrgica de pacientes va a tener. Estoy totalmente seguro. Así que no creo, sinceramente, que lo de la pandemia cambie mucho en cuanto a la formación. Puede ser, sí, un par de meses, pero luego empieza todo como en el principio. Y eso es importante, ¿no? Todo lo que acota, porque definitivamente nuestros estudiantes tienen mucho esa duda. Realmente una especialidad tan demandante, pero a la vez tan anatómica, es netamente quirúrgica. Claro, definitivamente tiene la parte teórica, pero es extremadamente anatómica, quirúrgica. Se está haciendo, se está operando y vemos que sí, ¿no? Ya nos está comentando que sí. Otro punto importante es, ya, yo ya me formé como cirujano de cabeza y cuello y maxilofacial. ¿Qué viene después? ¿Cómo es el desempeño? ¿Cómo me voy a posicionar en la parte privada, pública? ¿Puedo tener consultorio o estoy amarrado, digámoslo, entre comillas, amarrado o atado a una sala de operaciones? Y eso también viene con la pregunta de, algunas cosas hemos perdido, como la sala de operaciones definitivamente, pero otras hemos ganado. Por ejemplo, hacemos telemedicina, teleconsulta, no sé si en su especialidad eso también influye, ¿no? Se ve. Claro, muy buena la pregunta porque sí, el desenvolvimiento luego de la residencia, como yo evalúo en la mayoría de mis asistentes, de todas maneras es realizar, además de sala de operaciones, que es se podría decir nuestro nicho ecológico a lo que realmente nos dedicamos, además de eso, es el consultorio. Es determinante, muy importante hacer el examen físico. Nosotros si bien es cierto, la teleconsulta es una medida, una herramienta que se ha adoptado en esta pandemia, es muy buena para todo el contexto, pero de verdad no hay nada más importante, al menos como para nosotros en cabeza y cuello, como el examen físico. El examen físico es totalmente determinante. Se pueden hacer controles por teleconsulta quizá en el postquirúrgico, pero en el prequirúrgico es fundamental el examen físico del paciente. Además de eso, me olvidé mencionar que, vuelvo a repetir, durante toda esta pandemia hay muchos pacientes que han estado intubados propio del COVID-19 y bueno, no la mayoría, pero una gran proporción de estos pacientes va a desarrollar a futuro estenosis traqueales y las estenosis traqueales es manejo netamente nuestro, ¿no? Las traqueostomías, las broncoscopías rígidas, la evaluación mediante laringoscopía por suspensión para evidenciar si hay alguna neoformación, por cicatrización, por posintubación, por granulomas, lo que fuera, es un manejo que vamos a tener de muy alta demanda. Va a haber alta demanda netamente por el post-COVID de los pacientes que han estado enfermos por dicha patología y además por la cantidad de pacientes que se han dejado de atender durante toda esta pandemia. Entonces, se viene, como se puede decir, el cargamontón en toda, ni bien se normaliza esto. Así que, y luego acerca del posicionamiento. Sí, el posicionamiento en la parte privada posterior al término de la residencia es bastante bueno, así, definitivamente. ¿Por qué? Porque además de ser una especialidad donde hay muy pocos asistentes, o sea, muy pocos médicos recibidos como especialistas, hay, vuelvo a repetir, mucha demanda. Entonces, no solo, en Lima quizá puede estar más abarrotado de cirujanos de cabeza y cuello, pero en provincias hay muy pocos cirujanos de cabeza y cuello, la mayoría los refieren a Lima. Entonces, uno termina aquí y puede irse a cualquier lado del Perú y de todas maneras va a haber algún tipo de oferta laboral, sea en hospital privado o en una clínica, una clínica particular, siempre va a necesitar un especialista de justamente de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial, pues, ¿no? Entendemos. Y finalmente una pregunta también que nos hacemos es en la parte quirúrgica, porque definitivamente las clínicas es una obligación del residente la investigación. ¿Cree usted a su criterio que es también una obligación? ¿Hay tiempo para la investigación durante la formación como residente de cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial? Asimismo, evidentemente usted es tutor de la academia, entonces, ¿cómo es la docencia? ¿Hay tiempo? Y posteriormente, ¿no? Claro, la pregunta básicamente va por la parte de docencia e investigación en la formación, ¿no? Sí, claro que sí. Incluso, como voy a repetir, es un mundo nuevo, lleno de diversidad, en donde
todavía en Perú seguimos usando mucho lo que son técnicas quirúrgicas que en otros lados ya están menos, ¿cómo se puede decir? Están menos desarrolladas. O sea, a nuestro modo de ver, en Perú todavía la cirugía está menos desarrollada que en otros países, al menos la cirugía de cabeza y cuello. Y es importante, muy, muy sustancial, desarrollar esa parte de investigación e innovación en nuestro ámbito. Es demasiado relevante en la formación de nuestra especialidad. Ir, tomar cursos en otros lados, venir y asimilarlos dentro de nuestra realidad sería importantísimo. Asimismo, el desarrollo de la investigación está al pie de cada uno, porque, vuelvo a repetir, vemos muchos casos y solamente bastan las ganas y la coordinación, ¿no? Obviamente, a medida que uno va creciendo en el año de residentado, hay mucho más tiempo para dedicar a la parte de investigación por la carga laboral. Obviamente, cuando uno es de menor año, hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista operativo, pero luego ya uno va teniendo un poco más de tiempo para poder ir dedicándole mucha importancia a la parte de investigación, y yo le puedo dar fe de ello. Asimismo, en cuanto a la docencia, si bien es cierto, antes de la pandemia teníamos cursos académicos muy seguidos, ya depende de cada uno continuar con esa formación docente, ¿no? Esa formación que a uno le inspira para poder llegar a más personas y transmitir ese conocimiento a sus colegas. Y sí, yo actualmente, si bien es cierto, ha disminuido un poco la parte de la formación académica, un poco nada más, porque seguimos presentando casos clínicos, seguimos discutiendo, vía Zoom y todo aquello, no es tanto como antes, pero lo seguimos haciendo. Sin embargo, ya depende de cada uno tener esa iniciativa de hacer docencia, ¿no? Por ejemplo, yo aquí ahí agradezco a la academia que me haya podido abrir las puertas para poder yo desenvolver mi especialidad con cada uno de los que están presentes aquí, y de verdad que es muy, muy grato para mí. Y asimismo, eso también me ha abierto las puertas para poder dictar ponencias de la parte de generalidades de cabeza y cuello en muchas universidades a nivel nacional. He recibido muchas invitaciones gracias a la academia, y de verdad que eso es bastante placentero. Entonces, sí, de todas maneras, cabeza y cuello es una especialidad donde la investigación y la docencia van muy de la mano. Y además yo le agregaría una tercera acotación, que es la innovación. Cabeza y cuello de todas maneras consiste en investigación, docencia e innovación de todas maneras. Excelente, doctor. Me robo un minuto de su tiempo en una última pregunta, o mejor dicho, ¿qué consejo como tutor de la academia les brindaría a aquellos que van a postular, a nuestros estudiantes, a todos los que nos están viendo en esta jornada de Residente Cero? Un consejo, de manera general. Bastante general. Bueno, que siempre tengan una mentalidad optimista, que nunca den su brazo a torcer en cuanto a sus sueños y sus objetivos de vida, que así como se veían hace un año, por ejemplo, yo hace un año o hace 2 años me veía como especialista en el 2000, cuando tenga 30 años, tengo 28, estoy en el segundo año de residencia y voy camino a ese sueño. Entonces, que por más difícil que sean las circunstancias, que por más crítica que esté la situación a nivel nacional e internacional, que nadie pueda hacerte perder tus sueños, que nadie pueda dejar de hacerte soñar con los ojos abiertos, ¿no? Siempre mantén tus sueños en línea, tus objetivos en línea, y trata en la medida de lo posible de mantener tu inteligencia emocional al lado del amor que te puede dar tu familia, la persona especial para ti. Es muy, muy importante ese suelo emocional para poder tener una base en donde poder mirar hacia arriba. Siempre, como siempre digo en una frase, con los sueños en el cielo y los pies sobre la tierra. Excelente consejo, creo que ha sido muy gratificante tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Juan Razuri. Un gusto. El gusto es mío,